Es muy buena la palabra de Dios. Siempre nos inspira, siempre nos da esperanza, siempre nos abre los ojos en momentos en que no podemos ver, o que al menos no podemos ver claramente. Hay personas que dicen, yo puedo ver, pero una cosa es ver y otra cosa es ver claramente. Tener una lucidez mental es distinto. La palabra de Dios nos provee esa lucidez mental para que no estemos desorientados, perdidos, extraviados en la noche o aún en el día. No hace falta estar en la oscuridad para estar perdidos. Yo te puedo asegurar que hay muchas personas que se han perdido en el desierto, en los caminos, en una ciudad. Cierto día llegamos a una ciudad, veníamos de Estados Unidos y nos bajamos y fuimos a cierta ciudad, no estábamos ni siquiera un día. Y de repente andaba conmigo caminando uno de mis hijos y se quedó mirando algo. Y yo pensé que venía con mi esposa más atrás. Seguí caminando. Luego cuando salimos había una multitud tremenda por las calles. Y decimos, ¿de dónde está nuestro hijo? Estaba perdido. Perdido en medio de una ciudad, en medio de una gran multitud. Y a veces es más fácil perderse cuando hay más gente que cuando estás solo. Porque imagínate, entre tantos rostros, entre tantas personas, por ahí vas, miras a alguien más o menos parecido y te vas corriendo y no es él. Y miras a alguien que se metió para un lugar y corres y persigues a alguien que no es el que buscas. Así, en las grandes urbes, en las grandes ciudades, la gente se pierde igual. Se pierden las personas en sus hogares. Porque no saben qué es lo que hacen, para qué viven, a dónde tienen que llevar adelante la familia, cuál es el objetivo de las vidas. Se pierden los jóvenes en sus estudios, en la universidad, en su colegio, en su barrio. Porque pierden el sentido, en un momento pierden el rumbo, quedan desorientados. ¿Sabes? Desorientar es una palabra que nos habla de conocer el oriente. El oriente sería el este, el sol naciente. La tierra de oriente es donde sale el sol. Donde nace el sol es el oriente. Donde el sol se pone, el oeste es el occidente. Por eso a todas las Américas se las denomina occidente, o a gran parte de Europa. Cuando la gente dice, ¿qué es oriente y occidente? Los niños no saben, algunos dicen porque es la costumbre occidental. Es que el mundo en toda la historia en un momento se dividió en dos. Y esa división la causan las culturas. El movimiento cultural, los avances tecnológicos, la filosofía de vida. Entonces el mundo se termina dividiendo en dos grandes facciones. Por un lado, Oriente con sus costumbres conservadoras, toda su filosofía oriental, en donde están miles de millones de personas. Y por otro lado, parte de Europa, la Europa de la ciencia, de las artes. Y luego esa misma Europa viene y conquista las Américas. Seríamos Occidente, Oriente y Occidente, el sol naciente y el sol poniente. Y cuando uno está desorientado, no sabe dónde están los 4 puntos cardinales. Algunos dicen, pastor, yo ni siquiera sabía eso de Oriente. Bueno, mira, si no sabes eso básico, imagínate conocer las cosas básicas de la vida, de la palabra, de la eternidad. ¿Qué ocurrirá cuando te mueras? ¿A dónde vas? Yo sé, pastor, que voy a la tumba y me voy. Todos vamos ahí a la tumba. Entonces quiere decir que estás desorientado, porque no tomas perspectiva de hacia dónde vas, o de dónde vienes, o hacia dónde debes ir. Tú no debes ir a la tumba, tú debes ir a la eternidad con Dios. Tú debes ir a la eternidad y al infinito, a la gran creación de Dios. Esta no es la creación. Dice que esta creación en la que tú vives es la creación que gime, la creación que está contaminada, que está corrompida. La creación que tú ves ahora no es la creación de Dios. Algunos dicen, sí, pastor, es tan linda la creación de Dios. Sí, ve al África a caminar y a tomarte un té, a hacerte un picnic en el África, hasta que llegue un león y comience a devorarte. Cierto turista fue a las Islas Galápagos, allí en animales y especies raras, y de repente se cansó, tenía un golpe, una herida, se cansó. A raíz de esto, sus compañeros le dijeron, no puedes volver con nosotros, pero vamos a ir a buscar ayuda. Lo dejaron debajo de un árbol. Cuando volvieron no existió más. Los dragones de Komodo lo destruyeron. Son como lagartijas gigantes. No encontraron jamás un resto de huesos, de nada.
Pero ellos dicen, estos comen a sus presas así. Esa es la creación que te agrada a ti. Los animales, hace unos días en un zoológico, un león mató a la leona. Delante, la gente sacándole fotos al león, hermoso león, y mató a la leona. La única especie, la única compañía que tenía, la terminó comiendo, destruyendo. Esa es la creación que nos agrada. La creación que provoca un tsunami, se lleva 30.000 personas, como ocurrió en la India hace algunos tiempos, hace un par de años. 30.000 personas. En Turquía murieron más de 20.000, 25.000 personas por un terremoto. Esa es la creación hermosa. Esta es la creación que gime. Esta es la creación que fue contaminada. Esta es la creación donde el hombre mata para vivir. Antes los animales comían, eran herbívoros. Dice la Biblia que en la creación futura tú verás al león y al cordero, los dos, uno echado al lado del otro, y ninguno se hará daño, porque esa creación será la creación de Dios. Una creación nueva, un tiempo nuevo. Esta creación cayó de la gracia, entonces todo quedó trastocado. El hombre, para vivir, se acostumbró a comer animales, y la dieta del hombre es básicamente carnívora. Pero lo que Dios tenía pensado jamás fue esto así. Jamás fue así. Dice la Biblia que Dios le dijo a todo ser viviente que tenía las hierbas, era lo lógico que comiesen. Para eso el árbol te da frutos, y tú puedes comer del fruto y no dañas a la vida y no dañas a la creación. Pero sin embargo, luego el hombre incorpora a su dieta la carne y mata, y alguien tiene que morir para que tú vivas. Algunos dicen, pastor, eso de que Cristo murió por mis pecados, yo no lo entiendo. Bueno, mira, la vaca murió por tu pecado. ¿Eso lo entiendes? Que la milanesa que tú cortas es la vaca que acaban de matar para que tú vivas un día más. ¿Esa la entiendes? Que el asado que terminas de comer es una vaca que murió para que tú vivas un día más. Eso lo comprendemos. Los niños dicen, eso sí lo entiendo, pastor. Alguien dijo, ¿pero qué? ¿La carne viene de la vaca? No, crece de los árboles. Tú vas a sacar una milanesa de un árbol, cortas un gajo de milanesa y lo cocinas. Claro que son los animales. Y algunos hasta se deleitan con los huesos. Y otros dicen, pastor, yo le parto los huesos y comienzo a comérmelo de adentro de los huesos. Somos medio cavernícolas todavía en esa área. Algunos por esto dijeron, por eso, pastor, ahora somos vegetarianos. Mira, la Escritura dice que Jesús comió carne. La creación ya está así dada. Y si a alguien le gusta comer vegetales, bienvenido sea. Y si alguien dice, pastor, yo sigo comiendo carne, es un asunto distinto. Ya de todas maneras la creación está como está. Es así. Los animales se comen entre ellos. Si tú no matas a la vaca, vendrá alguien y la matará igual. En definitiva, la creación gime. No es esta la creación de Dios. Pero la palabra nos da esperanza, y la palabra nos orienta, y la palabra nos muestra qué es lo que debemos hacer y qué es lo que estamos haciendo hoy. Y ya dejamos de estar desorientados sin saber dónde está el oriente y el occidente, el norte y el sur. Sabemos dónde estamos y hacia dónde vamos. De eso se trata, de estar orientados. Dice la Escritura que los sabios, dice que vinieron de oriente. Ellos sabían bien a dónde estaban y a dónde debían llegar. Algunos dicen, sí, pastor, eso de los reyes, ay, no es eso de los magos que le traen regalitos. Mira, lo que tú tienes que aprender de esa historia no son los regalitos. Tienes que entender que hombres que estaban lejos, porque eran de oriente, sabe Dios de qué lugar era, no detalla la Escritura. Pueden haber sido personas que estaban en la zona de Irak o aún más allá. Tuvieron que viajar kilómetros y kilómetros, días enteros, porque ellos entendían que una bendición venía. ¿Y cómo estar ahí? Ese es el secreto. Esto es los reyes magos, que algunos dicen, pastor, eran magos, eran sabios, eran astrónomos, con una astronomía pequeña, incipiente, primaria. Esto es lo maravilloso de esa historia, que ellos entendieron que ocurría algo en los cielos, y cuando ocurre algo en los cielos, afecta a la tierra, quieras creerlo o no. Si mañana un asteroide golpea la tierra, lo de los cielos va a afectar a la tierra. Puede cambiar el clima, pueden provocarse maremotos, terremotos, pueden provocar incendios terribles. Aún los rayos que emite el sol han provocado grandes apagones, y se temía una tormenta solar para estos meses que han pasado, y que podía provocar un apagón en todo el mundo, a nivel mundial.
Ha ocurrido algo así hace muchos años atrás. Personas que se han quedado horas enteras en ascensores, 10, 15 horas, encerrados en un ascensor porque las ondas, los rayos solares, mejor dicho, afectaron de tal manera a todo el sistema eléctrico que vino un apagón terrible en algunos países importantes del mundo. Todo lo que pasa en los cielos va a repercutir en la tierra. Estos hombres lo entendían así. Y dice que cuando ellos vieron una señal distinta en el cielo, buscaron a ver dónde iba a ocurrir la bendición en la tierra. De eso se trata la historia de estos hombres. Hombres que supieron orientarse. Dijeron, estamos lejos de la bendición. ¿Qué, vamos a esperar que venga para aquí? ¿O mejor me voy yo para allá? Y miraban y la estrella se movía para otro lado. Dijeron, entonces yo mejor me voy para donde está la bendición. De eso se trata. En una oportunidad fui a hacer una cruzada de milagros y una familia, cuando fuimos a hablar con ellos, dice, yo vengo de cientos de kilómetros. De cientos de kilómetros he viajado. Ellos no vieron ciertamente una estrella en el cielo, pero escucharon que iba a haber una cruzada de milagros, que era un tiempo de bendición, que era un tiempo de esperanza, que era un tiempo de fe, y supieron orientar su fe hacia el lugar donde iba a ocurrir una bendición. Terminó la cruzada de milagros y estaban más que felices. Hablaban con un pastor, con otro, y a todos les decían, y no nos arrepentimos de haber viajado tanto, porque nos vamos llenos de la gloria de Dios, de esperanza, de fe, de victoria. ¡Aleluya! Maravilloso es Dios. De esto se trató la historia de los hombres de Oriente. Ellos sabían que estaban en Oriente y que la bendición se movía más allá. Y allí recorrieron kilómetros y kilómetros hasta encontrarla. Luego lo de los regalos, luego lo de que vieron al Señor, es prácticamente un detalle el tema de los regalos. Incienso, oro y mirra, que tiene un significado tremendo esto, y ya lo hemos predicado en alguna oportunidad y hablado profundamente acerca del tema este. Pero lo importante de esta historia fueron hombres que supieron orientarse, saber dónde estaban y a dónde iban, saber cuál era el propósito que ellos tenían en la vida. Así que tú no tienes que andar desorientado, mucho más cuando vamos a compartir palabra de Dios ahora. Palabra que no solamente nos orientará, sino palabra que nos mostrará en dónde estamos y a dónde tenemos que llegar. Dice la Escritura así en el libro de Éxodo capítulo 13, verso 13. Voy a contarte una pequeña historia, apenas son 2 versículos, nada más. Una pequeña historia que fue la que el Señor les mandó al pueblo de Israel. Dice la Escritura así, leemos esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, dice Dios. Capítulo 13, verso 13. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué es esto?, le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso, que suba hasta la eternidad de los cielos. Toda alabanza y toda oración, aleluya y aleluya. Esta escritura en la cual el Señor le da un mandamiento al pueblo y le viene diciendo al pueblo anteriormente. Tú puedes leer todo el versículo, luego el capítulo en tu casa. Quizás a veces no podemos leer todo porque se extendería demasiado el mensaje, pero por ejemplo, tú puedes leer el versículo 12 que dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primogénito nacido de tus animales, y los machos serán de Jehová. Y el verso 13, lo que leíamos, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Que esto es prácticamente un detalle. Lo importante de esta historia es cuál era el propósito. Este fue el mandamiento tocante al sacrificio de los primogénitos. Dios le dijo, todo animal que abriere matriz, el primero que nazca, me lo darás a mí. Y si es algo grande, lo cual tú planeas para el trabajo o algo, vas a ofrecer algo pequeño, un cordero. Por ejemplo, el asno, que te va a ser útil para la tarea, tú lo vas a cambiar, lo vas a redimir, lo vas a pagar con un cordero. Y así harás. Y a tu hijo también, porque tu hijo también es mío, porque hicimos un pacto. Alguno dirá, pastor, ¿cuándo? Digo, yo nunca hice un pacto con Dios de eso, de que mi hijo
hijo el primero es de Él y mi primer animal es de Él. Mas dice la Escritura que los hijos de Dios sí. Porque Dios le dijo, cuando estaban en Egipto, ciertamente vendrá el ángel del Señor y matará a todos los primogénitos sobre la tierra de Egipto. Mas ustedes, los que creen en mi nombre, tomarán sangre de un animal y la pintarán en sus puertas, para que cuando pase el ángel de la muerte, alguno dirá, pastor, que el ángel no sabía. ¿Para qué hay que pintar? Ciertamente la pintura no era por causa del ángel, porque el ángel sabe quién creía y no creía. La pintura era por causa nuestra. Es un acto de fe para demostrar a Dios y confirmar que lo que decimos lo hacemos. Entonces ellos pintaron en sus puertas con sangre de animales los dinteles, el marco de la puerta con sangre de animal. Y cuando pasó el ángel de la muerte, mató a todos los primogénitos sobre la tierra de Egipto, hasta el primogénito de Faraón murió. Mas los primogénitos de los hijos de Dios no murieron, ni sus animales. Fueron librados. Entonces Dios dice, como aquel día yo te libré. Alguno dirá, pero yo no estuve aquel día, pero libré a tu padre. Y si no lo hubiese librado, tú no existirías. Libré a tu abuelo, libré a tu bisabuelo, libré a tu hermano, libré a tu familia. El costo que hubiese representado para ellos, pues la actitud de ellos y la comunión y el pacto de fe, si quieres puedes mantenerlo, y si quieres puedes olvidarlo. Si quieres olvidarlo, pues no hagas nada. Toma tu cordero y ve y cómete un asado con los amigos. Mas si quieres recordarlo, toma el cordero, el que abra matriz, y lo traerás al altar, y cantarás una canción, y harás una ofrenda, y pedirás perdón a Dios por tus pecados, y entonces nos uniremos en perfecta comunión, y tú entenderás a dónde estás parado en esta creación y hacia dónde irás. Así lo hizo tu padre Abraham, así lo hizo tu padre Isaac, tu padre Jacob. Ese fue el camino que ellos tomaron. No eran hombres desorientados en la vida, sabían a dónde iban. Abraham dice que las cosas las saludó, nunca pudo ver la tierra prometida, pero Abraham no necesitó verla. Ya sabía que él entraría, porque la tierra que Dios le había prometido era una tierra de fe, de gloria, de esperanza. Tú no necesitas ver lo que esperas, tú puedes comenzar a disfrutar lo que esperas y caminar en fe. La Biblia dice, más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. De eso se trata. La fe rompe toda barrera. Cuando yo comencé a predicar la palabra no veía nada, no tenía nada, nadie me ofreció nada, pero sin embargo tenía la fe y era bienaventurado de Dios. ¿Por qué? Porque comenzaba a ser bendecido por la fe que tenía. Y yo decía, sé que lo haremos, sé que tendremos. Un día fuimos a buscar unas sillas podridas que había por allí. Un hermano dice, pastor, están tirando sillas de una escuela. Por ahí capaz que con algún trabajo las podemos recomponer. Por ahí capaz que algún hermanito, los ponemos a todos los hermanitos a limpiar. Usted nos dijo que algún día nuestra iglesia tendría una escuela. Así que quedaron como testimonio. Yo después viajé, estuve muchos años afuera, y las sillas oxidadas quedaron como un testimonio. Como un testimonio de que alguien soñó, creyó, esperó, confió y vio lo que todavía no ocurría. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hoy tenemos 7 colegios, desde jardín, primaria, secundaria hasta la universidad, en pleno funcionamiento. Miles de niños son bendecidos por una educación distinta. Y algunos hoy lo disfrutan, pero ellos lo ven. Nosotros lo disfrutamos sin verlo. Nosotros caminamos sin ver nada, como caminaron los magos de Oriente, los sabios de Oriente. Ellos caminaron sin ver nada, a lo lejos, como una promesa, que iban a ser un rey, pero iban solo guiados por los cielos, con una señal del cielo. Pues Dios me dio una señal de bendición, de que tú un día estarías sentado aquí, de que tú un día estarías del otro lado escuchando este mensaje por la radio, de que tú un día estarías en otro país siendo bendecido por un mensaje de esperanza. La Biblia dice, más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Varón, sé que anhelas grandes sueños, tienes grandes esperanzas, créelas, persíguelas, disfrútalas. Más bienaventurado serás ahora que el día que las tengas. Esta señal le dijo el Señor y le dio Dios. Le dijo, si quieres conservar la fe, es como el hijo de un creyente. ¿Quieres tener la fe de tu padre? Pues renueva el pacto. Haz lo que hizo tu padre. ¿Quieres olvidarlo? Pues olvídalo. Guarda tu cordero
Dios no vive de tu cordero, ni de tu asno, ni de tu canto, ni de tu ofrenda. Haz lo que tú quieras. Pero si tú un día quieres tener al Dios de tus padres al lado tuyo, haz el pacto que tus padres han hecho. Compórtate como tus padres intentaron comportarse, con errores y con virtudes. Por eso le dijo Dios, entonces la forma de hacerlo es esta: todo macho cabrío, todo macho de animal que abriere matriz será mío, dice Dios. Tanto de animal hasta tu propio hijo será mío. Y cuando te nazca el primero, tienes que ir y sacrificar algo, porque es el primero. El segundo no importa, el tercero no importa. Algunas personas dicen, pastor, es por eso que el primogénito es tan importante. Esto no es así. Esto no tiene nada que ver con la primogenitura. José no era primogénito, nació el hermano número 11 de 2 hermanos. Como diría alguno, el último orejón del tarro. Pero tuvo una bendición maravillosa José, que no la tuvo nunca nadie, ni siquiera sus hijos, Efraín y Manasés, heredaron la bendición que José tenía. Dice que la bendición de José directamente saltó a Cristo. No la pudo atrapar nadie, porque las bendiciones de los padres y las bendiciones de los hombres de Dios se atrapan. No se heredan, se atrapan, se confirman. No es un auto que cuando muere el padre le queda al hijo. La bendición de Dios se confirma, se atrapa con actitudes, con pasos de fe. Dice luego, ¿y para qué sirve esto? ¿Para qué lo haremos? Y aquí está lo más importante. Dice la Escritura, a partir del verso 12, dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de los animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? ¿Cuál era el objetivo de esta historia? Dice Dios, tú lo harás y lo seguirás haciendo. Y ya no será solamente un pacto, como confirmando un pacto de tus padres o de tus abuelos, sino que tú lo harás ahora como un acto de fe. Es como dar una ofrenda. Algunos dirán, pastor, ya di antes ofrenda, ¿tengo que dar de vuelta? Si tú quieres puedes dar de vuelta. Ya canté ayer, pastor, tengo que cantar hoy. Ya comiste ayer, tendrás que comer hoy. ¿Te bañaste ayer? Ah, no, pastor, eso sí, me baño una vez y de ahí una semana me aguanta a mí. Soy muy limpito. Así decía uno, ah, no, esos que se bañan todos los días porque son sucios, dice. Yo me quedé mirando y lo miraba. Me sonreí. Claro, dice, porque se ve que son tan sucios que necesitan lavarse mucho, dice. O sea que si tú no te lavas en un mes es porque sos muy limpio. Que te dura la limpieza, me dura a mí. El Señor dijo, no solamente tú lo harás por lo que hicieron tus padres antes, confirmando la bendición, confirmando que tú ahora quieres ser un hombre, una mujer de fe como lo fueron ellos, que fueron librados del imperio más fuerte y más poderoso sobre la faz de la tierra, que vieron caer maná del cielo, que vieron brotar agua de la roca, que vieron partirse las aguas del Mar Rojo, que vieron una columna de fuego que les acompañaba y una columna de nube que les protegía en los días calurosos, que vieron llover del cielo codornices, que vieron cómo al mirar la serpiente de bronce eran sanados de los venenos de las serpientes que le picaban, como vieron además que la tierra se tragó a Datán y a Abirán, rebeldes que se levantaron contra Moisés, hombre de Dios. ¿Cuántas señales más vieron? ¿Cuántos milagros vieron? La bendición te acompañará, pero tú luego puedes seguir haciéndolo, dice Dios. ¿Por qué? Dice la Escritura así, verso 14, capítulo 3, el libro de Éxodo. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Imagínate el niño. Yo cuando vi por primera vez que mi abuelo mataba un cabrito, mi abuelo nunca me dejó mirar cómo mataba un cabrito. Cuando iba a matar al animal, nos corría todos los niños. Pero un día me escapé y por allí me escondí. Y cuando él estaba clavándole el cuchillo en el cuello al corderito, y yo lo veía como gritaba y se desangraba, yo me quedé impactado. Me quedé impactado.
Ahora tú imagínate un niño mirando un sacrificio y luego que le pregunte: papá, ¿por qué es esto así? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué matas a un animal y lo pones en un altar? ¿Qué es lo que haces? O el niño cuando ve, a veces el niño entra a la habitación de los padres y los ve orando, o de la madre. Conocí a una hermana que el niño la veía orando y se le ponía cococho, así se le agarraba del cuello, y la hermana oraba y el niño se le colgaba del cuello, y el niño no entiende qué hace la madre de rodillas. Otro niño se acercó un día y la vio llorar a la madre y empezó a hacer pucherito, como decimos aquí, a sacar el labio para afuera, triste. Imagínate, veía a la mamá llorando, porque él todavía no sabía las diferencias de las lágrimas de Dios y de las lágrimas de tristeza, de las lágrimas de alegría y de las lágrimas de júbilo. No entendía la diferencia. Dice la Escritura: pero tú lo seguirás haciendo, porque tú estarás haciendo algo importante, algo que no supieron tal vez otros. Tus hijos te preguntarán, y si tu hijo te preguntara, dice la Escritura, ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Tú le dirás así: Jehová nos sacó con mano fuerte. Tú le dirás: yo hago esto como una señal de Dios, como un recordativo de Dios, de lo que fue y de lo que será. De lo que fue bendiciones del pasado y de lo que será bendiciones para el futuro. Para ti, hijo. Para los hijos de tus hijos. ¿Qué estás haciendo, papá? El padre debería haberle dicho lo que realmente estaba haciendo. Estaba haciendo historia. Porque hay muchos que escuchan las historias, pero estos hombres las fabricaban, las historias. Los hijos de Dios y los hombres de fe no solamente viven las historias o las escuchan las historias, las hacen, las crean, les dan forma. Ellos dan forma a las historias. Pues Abraham, la historia de Abraham que tú lees, era la historia de su vida. Para Abraham su vida no era una historia, era el quehacer de todos los días, eran los desafíos diarios. Para ti, mujer, tú que enfrentas grandes obstáculos, un día tu vida será historia para tus hijos y para tus nietos. Yo conocía personas que decían, porque mi abuelo era un borracho, un ebrio, y dicen, mi abuelita decía que lo golpeaba y la golpeaba mal, y mi papá también a veces tomaba y entraba y golpeaba a mi madre. Esa es la historia que han escrito estos hombres y mujeres. Una historia terrorífica, una historia de desaliento, de desánimo, de tristeza, de dolor. Y eso vieron los hijos. Entrar al padre y golpear a la madre, golpear a todo el mundo. Pleitos, necesidades, intentos de suicidio. Cierto día vino una hermana diciendo: pastor, estoy tan mal porque mi marido se clavó un cuchillo en el estómago. Está internado. Y mi hijo pequeño lloraba y lo vio y no entiende qué pasó. Finalmente, a casi los 19 o 20 años, toda esta historia es una historia de hace muchos años, de hace 15 años aproximadamente. Finalmente, luego este matrimonio se separó definitivamente, y su hijo de 18 o 19 años en ese entonces vio como su padre llegó a su casa y su padre estaba colgado, se había suicidado. Tristemente, este joven, si alguien le pregunta: ¿y qué fue de tu padre? Mi padre, cuando yo tenía 7 años, 6 años, se clavó un cuchillo en el estómago delante mío. Estuve internado al borde de la muerte. Yo no quería perder a mi padre, no entendía lo que pasaba. Y así crecí, con conflictos, con peleas, con divorcio, con separación, con odio, con rencor, con embriaguez. Y pasaron los años y finalmente un día entré a mi casa y pensaba que lo iba a encontrar en la cocina o aquí o en el sillón, y lo encontré colgado, muerto. Esa es la historia que tiene que contar hoy este joven. Quieras o no, todo lo que tú haces mañana va a repercutir en otros, y será una historia buena o una historia mala para las generaciones que han de venir.
Nuestras vidas están haciendo historia aunque tú no creas. Dice la Escritura que el Señor le dijo a estos hombres: ustedes tienen que sacrificar todo animal que abriere matriz, y a los asnos también tienen que sacrificarlos, a no ser que lo rediman con una oveja o con un cordero. Y si tu hijo mañana te pregunta qué es lo que haces, ¿por qué haces esto? ¿Qué significa? Dice la Escritura, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo ¿qué es esto?, el Señor le dijo: ten en cuenta que esta bendición no es la de ayer ni la de hoy, será la de mañana. Porque tú marcarás el destino de las generaciones que han de venir. Tú harás historia. Y si no eres consciente de esto, tienes que ser consciente. Mañana alguien hablará de ti. Tu familia, tus hijos, tus nietos, tu compañero de trabajo dirá: conocí a una mujer hace muchos años que un día me habló de Dios. Conocí a alguien en la universidad un día que se acercó y me dijo: ¿sabes qué? Yo soy un creyente. Él contará la historia. Para él será una historia. Pues tú harás esa historia. Tú crearás esa historia. Dice la Escritura, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo? No tienes que decirle: estoy haciendo historia. Mañana esto será historia. Dice la Escritura que todo quedará guardado en el libro de las obras de Dios. Dice que los reyes llevaban un registro de todos los hechos de su reino. Cuando ellos a veces se encontraban sin sueño o se encontraban con ganas de escuchar algo, llamaban a sus ayudantes y les decían: tráeme el libro de las memorias del reino. A ver, cuéntame algo, una historia valerosa. Cuéntame esto. Dice la Escritura que esto le valió una bendición a Mardoqueo. Mardoqueo era un varón, un judío que vivía en cautiverio en un país extraño. Pero dice la Escritura que cierto hombre en el reino planeaba exterminar a todos los hijos de Dios. Pues Mardoqueo era un hombre importante dentro de su pueblo, pero no era tan importante para el reino. Era un hombre prácticamente que no era tenido en cuenta. Sin embargo, dice la Escritura que mientras este hombre, cercano al rey, planeaba exterminar a todos los hijos de Dios, un día el rey le fue el sueño y le dijo a alguien: tráeme los libros del rey, cuéntame una historia. Y él le empezó a contar: bueno, ¿qué quiere que le cuente? Aquí hay una historia acerca de cuando hubo una revuelta en el reino y tuvimos una guerra. Bueno, cuéntame esa historia. Y ahí resulta que en el año 5 de su reinado, cuando todavía su padre estaba vivo y le había delegado el reino, hubo personas en el imperio del norte o del sur que se rebelaron contra su majestad y tuvimos que armar el ejército. Y así, y estos hombres entonces recordaban. Era como antes no había teléfonos, fotografías, videos. La forma de recordar de ellos era contándose las historias. Y la forma de no olvidarse era escribiendo cada hecho. Dice que un día Mardoqueo con todo el pueblo de Dios estaban en un aprieto tan terrible porque iban a dar un edicto real en el cual iban a poder ir por los bienes de los extranjeros que eran el pueblo de Dios, que estaban cautivos, y podían hasta quitarle la vida, porque había un hombre que odiaba a los hijos de Dios, cercano al rey. Más dice la Escritura que aquel día dijo: hay una historia de una conspiración, dijo el que leía. ¿Ah, sí? Dijo él. Sí, alguien un día quiso matar a su majestad. Esa no me acordaba. A ver, ¿cómo es? Resulta que en el año 13, y así comenzó a contarle, hubo una conspiración y planeaban quedarse con el reino. Era como una novela para ellos. ¿Cómo lo es para ti en esta hora? Y en la conspiración no solamente estaban involucrados los funcionarios, estaban involucrados un par de generales importantes y habían planeado entrar al palacio por sorpresa y quitarle la vida. Pero sin embargo apareció alguien y descubrió todas las tramas de los conspiradores y dio aviso al rey y lograron evitar la muerte del rey. Así dijo él: sí me acuerdo eso. ¿Y quién fue el hombre? Mardoqueo. ¿Y quién es ese? Uno que anda por ahí siempre, que es muy conocido entre esos hijos de Dios. Y dijo: ¿y qué se le hizo a él por haber hecho este hecho valeroso? Nada, dijo él. ¿Cómo nada? Se le tendría que haber dado un premio o haberlo honrado o algo.
Y así dice que finalmente, la historia es larga. Puedes leer esta hermosa historia en las Escrituras. Dice que finalmente, a raíz de esto, Mardoqueo se subió al caballo del rey, y el que odiaba a los hijos de Dios lo paseó por toda la ciudad, dándole orden diciendo: así se le hará al hombre a quien el rey tenga gracia de él. Y lo honró. Su peor enemigo tuvo que pasearlo. Finalmente también, además, el pueblo de Dios fue librado de todo el acecho, y este hombre, el que lo paseó, terminó muriendo ahorcado. Ahora imagínate tú en las lecturas de los cielos. Dice la Escritura que cierto varón llamado Cornelio era un hombre que trabajaba para los romanos. Pero dice que en un momento Dios se acercó a él y dijo: tus limosnas han subido a los cielos. Tus obras, tus hechos se escucharon en los cielos. Tus historias se escucharon en la eternidad. Y Dios entonces se acercó a ti para bendecirte. Y así el Señor mandó al apóstol Pedro a la casa de este varón. Y orando y predicando fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esto harás, dice Dios. Y mañana, cuando tu hijo te pregunte: ¿qué es esto?, él te preguntará qué es. Tú le dirás: estoy haciendo historia. Estamos haciendo historia. Como hijo de Dios, tú tienes que ser consciente de esto, que tú haces historia. Algunos dirán: pastor, pero yo creo que historia es derrotar a un imperio, ser famoso. Historia es cambiarle la vida a alguien. Historia es que aquel que iba a morir adicto hoy esté con una Biblia bajo el brazo, honrando a Dios. Eso es historia. Historias hermosas. Estas historias aún se plasman en la televisión, en el cine, invirtiendo millones de dólares para contar una historia, o una historia de un hecho valeroso, de un cambio de vida, de alguien que estaba al borde de la locura y ahora luego se superó, triunfó, estudió, se casó para el cine. Esto es una historia que hace llorar hasta los más duros. Déjame decirte una noticia: esas historias las estamos viendo aquí todos los días, aquí en la iglesia, a través de la radio, en cada cruzada de milagros, a través de cualquier hermano que va a predicar a la calle, a una estación de tren, a un hospital. Y si alguien te pregunta: ¿qué estás haciendo con ese volante?, dile: estoy haciendo historia. El niño no sabía lo que hacía su padre. Y cuando tu hijo, dice Dios, te pregunte: ¿qué estás haciendo?, le dirás: estoy haciendo esto. Estoy haciendo la historia, recordando la historia de mis padres, haciendo historia en el presente y que afectará a tu futuro. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Tal vez hay personas que se han dejado estar y no toman desafíos porque no saben que los pequeños detalles de la mano de Dios mañana serán historia para otros, historias de bendición. Mira, mi abuelo nunca ni siquiera predicó en la radio. Mi abuelo nunca viajó a otra ciudad a plantar una iglesia, ni siquiera fue pastor. Fue un creyente que se levantaba a las 5 de la mañana a leer todas sus Biblias y oraba y prestaba su casa para que se hagan reuniones. Y luego de creyente pasó a ser una persona creyente crecido, y luego una persona a cargo de la iglesia, y finalmente terminó como un encargado de obra y ayudando a construir la iglesia. Hasta el día de hoy está en pie la iglesia que construyó mi abuelo en esa misma ciudad. Nosotros fuimos y es un pueblo muy pequeño, y estamos a pocas cuadras con una iglesia que levantó su nieto, y las ondas radiales recorriendo a todo el pueblo donde se crió mi abuelo y donde murió, y a los alrededores. Y tú sales del pueblo y viajas kilómetros y kilómetros, y las ondas radiales siguen bendiciendo al que anda en su maquinaria cosechando, al que anda cabalgando, al que está por allí en su labranza. Él nunca se enteró, pero lo que él estaba haciendo era historia. Tu vida será una historia de bendición para otros. Debe serlo así. Dice la Escritura así: mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Todo esto harás, porque el hijo crecerá mañana y él te preguntará: y cuando yo nací también murió un corderito también por mí. Sí, un corderito murió por ti.
Y el segundo dirá, ¿y por mí murió algún corderito? Y el padre dirá, no, solamente por él murió un corderito. Y el tercero dirá, ¿y por mí qué mataron? ¿Una paloma, algo? ¿Para mí? Cuando nací yo, ¿qué hicieron? ¿Quién murió? Mira, cuando nací yo no murió ningún corderito tampoco. Alguno dirá, pastor, esa costumbre era antigua, ¿cierto? Claro, era un pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Pero nosotros somos parte de un pacto distinto. Por ti no murió un corderito. Por ti murió el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. ¡Aleluya! Y eso, cuéntaselo a tu hijo también. Los hijos de Dios han sido llamados a hacer historia. Todo lo que los hijos de Dios hacían era historia. Dice que en un momento Dios le habla a un profeta y le dice, ¿sabes qué? Ve y cómprate un cinto de lino nuevo y cíñelo sobre tu cintura, sobre tus lomos. Cuando los niños escuchan la palabra lomos, no son los hombros, como nosotros asociamos. Los lomos en la cintura. Cuando lees en la Biblia, lomos en la cintura. Dice, cíñelo sobre tus lomos. Y ve que el pueblo te vea. Y te verán con un cinto nuevo. Alguno dirá, pastor, un cinto nos llama la atención. En aquellos días sí. Una persona podía usar su muda de ropa por años. No era que tenías todos los días que cambiarte de ropa. Un calzado te duraba muchísimo tiempo. Así que cuando alguien venía con algo nuevo, era obvio que era nuevo. Y todo el mundo lo vio. Y de repente, al otro día volvió, a los 2 o 3 días, volvió con el cinto viejo. Y los que lo conocían le dijeron, ¿qué pasó con el cinto nuevo? ¿No estaba en tus lomos? Ahora no lo tengo más. Dice el Señor, le dijo, entonces pues ve al Éufrates. Y en la ribera del Éufrates, ponlo en una peña, escóndelo allí y tápalo bien. Y volverás. Y cuando la gente le diga, ¿y dónde está el cinto? Mi cinto está en el Éufrates. En el Éufrates. ¿Y qué está haciendo tu cinto ahí? ¿Se fue de vacaciones? No, es que Dios me dijo que lo lleve a una peña. ¿Y para qué? Ahora Dios tiene cuidado de los cintos. ¿Qué haces con un cinto caminando y viajando kilómetros? Estoy haciendo historia. La historia de Dios, la historia de la fe, la historia que alguien un día la contará. Pues esta historia del cinto es una historia que se ha contado alrededor del mundo. Este hombre entendía que estaba haciendo historia, porque era una historia para el pueblo de Israel, porque era una señal del cielo el cinto. Este mensaje, tal vez alguno dirá, pastor, es un mensaje cualquiera. No, este mensaje es una señal para aquel que está escuchando en esta hora, porque su vida hoy cambiará. Para un creyente, para un líder, para un pastor, su vida hoy cambiará. Este mensaje es parte de la historia, parte de la bendición que viene. Dice la Escritura que al cabo de muchos días este varón se fue otra vez al Éufrates, viajando kilómetros. Y le dijo el Señor, pues ahora es tiempo de que vayas y recuperes tu cinto. Y dice que cuando buscó y cavó en la peña y lo desenterró, dice que el cinto estaba podrido y para ninguna cosa era buena. Que ahora una cosa es estar ceñido al lomo, ¿entiendes lo que digo? Y otra cosa es estar enterrado en la tierra, ¿entiendes? Alguno dirá, todavía no. Ahora lo entenderás. Dice la Escritura que entonces él vuelve al pueblo y vuelve con el cinto podrido. Y la gente lo mira diciendo, pero un día aparece Fashion con un cinto nuevo, al otro día no lo vemos más y después te apareces con un cinto podrido. O sea, ¿qué te propones con esto? ¿Cómo? Dice, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Dice que el pueblo cuando se acercó le dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es? Estoy haciendo historia. Es una señal de Dios. Entonces le dirás, dice el Señor, así son mis hijos, el pueblo de Israel, que estaban cerca de mí y yo los cuidaba y los protegía y lucían bien y eran honra y llamaban la atención y provocaban envidia. Cuando una mujer tiene algo nuevo y caro, dicen, ¡ay, qué hermoso te queda! ¿Y cuánto te costó? Me lo regaló mi marido. No, mi marido a mí no me regala nada. Y así despierta el asombro, la envidia. ¡Qué hermoso cinto! ¿Cuánto te costó? Debe ser caro, porque encima es de lino. Y de repente el cinto podrido. ¿Y ahora? Y cuando los hijos de Dios te pregunten, ¿qué es esto? Tú le dirás, es una señal para ustedes. Estoy haciendo historia. Todo lo que yo hice no es un circo, es una historia. Historia que será
y marcará el futuro de sus vidas hoy para bendición o para maldición, y marcará el futuro de las generaciones que han de venir para bendición o para maldición. Así pues eran ustedes cuando estaban cerca de mí. Estaban ceñidos a mis lomos, pegados a mí. Entonces eran honra, eran gloria, eran envidia. Estaban en un lugar importante y yo los cuidaba y lucían conmigo. ¿Sabes? Con Dios, lucimos con Dios. Tú ves a una persona predicar o ves a una persona caminar bien y dices, qué hermosos los hijos de esta persona, estudian, no se drogan. El hecho de que no se drogue ya es un logro hoy en día. Le hacen caso a los padres. La verdad, dicen, tienes unos hijos maravillosos, lucen al lado de una familia cristiana. Pero nos alejamos de Dios y dice, ay, tu padre es un borracho, tu padre es un vago, tu padre está en la cárcel. Y tus hijos, yo no quiero ni que se junten con tus hijos, porque van a aprender lo mismo que aprendieron con su padre, a drogarse, a robar, a mentir. Son atrevidos, tienen malas mañas. Mira la diferencia. Nosotros cerca de Dios brillamos, nos lucimos. Lejos de Dios, podridos. Nadie nos quiere ver como un trapo inmundo que se tira. Dice Dios, eso es así. Pero ustedes se separaron de mí. Y miren lo que pasa cuando alguien se separa de mí. Al poco tiempo se pudre. Yo soy la vid verdadera, dijo el Señor, y vosotros sois los pámpanos, y apartados de mí nada podréis hacer. Si se mantienen cerca de mí, darán mucha bendición, mucho fruto, harán historia junto conmigo. Aleluya. Y mañana, dijo el Señor, porque el Señor sabía que la señal no era solamente para hoy, era para mañana, para que mañana sea una historia. Dice la Escritura así. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Tu hijo, tu nieto, tu sobrino, tu vecino, ¿qué es eso que tú antes hacías? ¿Qué es eso del sacrificio? Ustedes andan matando animales. Tú le dirás, solo es una señal de Dios, una promesa de bendición y de esperanza. Yo estaba haciendo eso como una señal porque sabía que esto mañana sería una historia de bendición. Hoy predicamos esta palabra porque sabemos que mañana esta palabra seguirá impactando. Pasarán los años y la gente se recreará en la palabra y dirán, Señor, nos sigue hablando el mensaje como nos sigue hablando las Escrituras. Fueron escritas hace miles de años y nos siguen hablando. Estos hombres entendieron que cualquier detalle que ellos hacían era historia para mañana. Y no una historia de terror y no una historia triste, una historia dramática, una historia que hace llorar. No, una historia de gloria, una historia de esperanza. Dice la Escritura que Sara, la esposa de Abraham, cuando escuchó que un ángel del cielo vino y comenzó a hablar con Abraham y le dijo, tú tendrás tu propio hijo. Abraham dijo, pero si yo soy un hombre de casi 100 años, estoy viejo, ¿de quién engendraré? ¿De una mujer joven? No, le dijo el ángel, tú engendrarás de Sara. Pero él dice, pero si ella también tiene casi 90, ella será mamá. Y dice que Sara estaba escuchando en la tienda escondida, como algunas mujeres ahí, parando la oreja. Y dice que cuando el ángel le decía eso, ella no aguantó la risa y se rió, dijo la verdad. No sé si se acordó de que era estéril de tantos años, pero al escuchar esto dice que le hizo reír. Dijo, parece un chiste que me digan esto, que mi vida va a cambiar y que mañana voy a andar predicando y que después voy a estar orando y levantando mis manos. Dice, yo, el duro. No, dice, no me hagas reír, dice. Así dijo Sara. Dice, Dios me ha hecho reír, dijo ella, y cualquiera que escuche esta historia se reirá conmigo, pues yo me sigo riendo después de más de 3000 años de una historia maravillosa. Te hizo reír a ti, Sara, me hizo reír a mí, e hizo reír a millones. Dios nos trajo una historia de bendición. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. Dice la Escritura, y mañana cuando tu hijo te pregunte, ¿qué es esto? Tú dile, hijo, estamos haciendo historia. Te voy a enseñar cómo se levanta tu propia casa. No le dirás, hijo, no, lo que pasa es que los ricos contratan albañiles, contratan arquitectos. Los ricos contratan profesionales. Y nosotros los pobres tenemos que andar con la cuchara y el balde levantando ladrillo tras ladrillo. Y esa es la vida del pobre.
¿Tú le quieres contar esa historia a tus hijos? O decirle, mira hijo, ayúdame a construir, porque haremos historia. Mañana, cuando nazcan tus hijos, tú le dirás, esta casa la levantamos con mi papá. Ladrillo por ladrillo, con esfuerzo y con trabajo. Así me enseñó mi padre a trabajar. Y tu hijo te mirará y quedará asombrado. El otro hijo del rico dirá, esta casa la levantó el arquitecto, ya no me acuerdo el nombre. Mira la diferencia de la historia. Tú tienes que saber que el Hijo de Dios hace historia, porque las situaciones difíciles para Él no son difíciles, son oportunidades de bendición. La persona que hoy tiene escasez y no tiene a Dios, reniega de su escasez. La persona que hoy tiene escasez y tiene a Dios, dice, Señor, te voy a honrar en lo poco, te voy a honrar en lo mucho, te amaré en la abundancia y te amaré en la escasez. Esta es la diferencia. Así llegó un profeta a la casa de una mujer humilde y pobre, viuda. Había una sequía muy grande en la tierra, por lo cual todas las cosechas habían sido destruidas y consumidas por la sequía. No había grano de reserva ni siquiera para el rey. El hambre golpeó a todos por igual y mucho más a los pobres. Pues cuando llega el profeta de Dios, le dice el profeta, mujer, dime qué tienes para comer. Esta mujer le dijo, yo no tengo nada. Entonces el profeta le dice, tengo apenas, dijo ella, un poco de aceite y un poco de harina, y solo iba a hacer un pan para mi hijo y para mí. Y ya me voy a dejar morir porque tú sabes que esto ya no da para más. La gente muere de hambre literalmente en estos días. Entonces el profeta le dijo, bueno, mujer, haz como has dicho, pero primero cocíname un pan para mí. Esta mujer sabía que el hombre que entró a su casa aquel día era un hombre de Dios. Ella podía haber dicho, ¿vos estás loco? Yo lo que tengo lo voy a dar para mi hijo. ¿Acaso si tú fueses un hombre de Dios no tendrías cuidado de una viuda? Podría haber puesto cualquier excusa, o podría haber hecho historia y haber dicho, lo haré, creyendo que lo que hago por un hombre de Dios será recompensado de los cielos. La Biblia dice que no hay quien le dé un vaso de agua fría a un hombre de Dios, a un siervo de Dios. Y por cuanto es siervo de Dios, aquel a quien tú le das un vaso de agua nada más, recompensa de siervo tendrás. Esta mujer dijo, yo te lo daré así. Y le dijo el profeta, ¿y sabes qué más, mujer? Te doy la palabra de Dios que dice que el aceite no escaseará, ni la harina menguará, y el Señor te sustentará. ¿Arriesgas y crees? ¿O mejor no arriesgar? ¿Arriesgo y doy una ofrenda? ¿O mejor no arriesgar, pastor? ¿Qué hago? ¿Arriesgo y oro por un milagro? ¿O mejor me aseguro y trato de buscar una solución por mí mismo? ¿Llevo a Dios a mi casa o llevo a un psicólogo que hable con mi mujer para que nos reconciliemos? ¿Qué es lo que hago? Dice la palabra que esta mujer cocinó el pan y le sirvió al profeta, y el profeta comía delante suyo, y luego se preparó algo pequeño para ella y para su hijo. Pero esta actitud la bendijo. Parece una actitud común, pero en esas actitudes comunes hay quienes pueden hacer historia. Yo hice banco con mis propias manos y con el serrucho dándole hasta las 5 o 6 de la mañana con uno de los pastores de nuestro ministerio. Éramos solamente 2 y esa historia yo la he contado varias veces. Lo más gracioso de esta historia no es que alguno dirá, pastor, yo también puedo hacerlo un día, 2 días. Así estuvimos nosotros un tiempo, un par de días cortando, sacando medidas y luego serruchando y clavando, encolando. Hicimos como 40 bancos o 45. Cada banco entraban como 7, 8, 9 personas porque eran gigantes. Imagínate que con esos bancos luego hacíamos cruzadas de milagros en los gimnasios. Mientras que yo en nuestra iglesia teníamos 15 personas o 20. Yo quería que la iglesia se llene de una manera o de otra. Así que la llené de bancos. Esa es historia. Yo sabía que estábamos haciendo historia. Porque era una actitud de fe. Algo común y simple. Pero la situación en la que nos encontrábamos era historia para el cielo. Algunos dicen, pastor, yo doy 5 pesos, $1, lo que pueda dar. Tú da lo que puedas. Pero cuando tú das algo que te duele, tú haces historia. Dice que la gente venía en el palacio, allí en el templo, y ponían cantidades de dinero. Y el Señor entró con los discípulos y miraban que las arcas estaban llenas de dinero. Y todos se asombraban porque uno había puesto muchos billetes y el otro más. Pero vino una mujer humilde y pobre y dice que puso unas moneditas nada más. Y el Señor nos miró a los discípulos porque a ellos no les llamó la atención. Y el Señor le dijo, esa mujer hizo historia.
Así como hizo historia, con 2 moneditas se puede hacer historia, ¿sí? Dijo el Señor, porque todos dieron lo que les sobra, pero esta mujer dio todo su sustento, lo dio todo. 2 moneditas hacen historia. ¿Entiendes lo que te digo? Una historia que se sigue contando y se seguirá contando de generación en generación. No es el lugar, no es la importancia, no es cuán grandioso vea la gente tu hecho, es cómo lo hagas. Si lo haces con fe, si lo haces con esperanza, lo haces con visión para el futuro, tú estarás haciendo historia. Yo quiero hacer una oración por aquellas personas que nunca aceptaron a Cristo. Pues así dice la Escritura. Cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Tú le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando mañana alguien pregunte, ¿qué es ese mensaje? Ese mensaje es para entender que hay un Dios en los cielos con el cual tú puedes marcar a fuego tu vida aquí en esta tierra. Mi abuelo se murió pensando que era un simple creyente con una historia insignificante y pequeña, pero su historia insignificante y pequeña, como él puede haberla creído, nos impactó a nosotros, me impactó a mí, y a través de mi vida impactó a otros, y a través de otro Dios impactó a otro. Es una cadena de esperanza, de bendición y de gloria. Yo quiero hacer una oración por aquellas personas que nunca aceptaron a Cristo, quienes están escuchando por la radio o por cualquier medio digital, aquellas personas que nunca aceptaron a Cristo o estén apartadas de Dios. Si desean, pueden repetir esta oración después de mí, que dice: Señor Jesús, entiendo tu mensaje, y comprendo que quiero hacer historia de tu mano. Y el primer paso es recibirte en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Señor, a partir de este momento, esto será una historia hermosa para mí. Que tú me acompañarás en las buenas y en las malas, en abundancia y en escasez. Tu mano estará conmigo. Señor, yo te pido perdón por mis errores y por mis pecados y por todos los hechos que fueron insignificantes y malos. Pero sé que a partir de este momento mi vida será un canal de bendición para otros. Señor, yo te recibo y pido que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna, en el libro del Rey. Señor, yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén.